el Papa Francisco, que fue muy vasto, muy importante, realmente muy trascendente. Fortunato, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿y usted qué cree? ¿Qué aporte hizo el Papa Francisco? Bueno, A ver. hay numerosos aportes. Los papas hay que compararlos también entre ellos porque hay bastantes continuidades a veces entre los papas y sobre todo desde hace 60, 70 años, de la década del 60, que la Iglesia Católica entró en un proceso de reformas, cambios, aperturas. Y en ese proceso hay a veces más condenas que aperturas, hay más conservadurismo que posibilidad de ver más lejos. Y en el caso de Francisco, no hay que olvidarse que él llega al papado porque el anterior papa renuncia. Y eso me parece muy importante. Y él renuncia por temas muy terrenales. Renuncia por los escándalos de pedofilia, renuncia por los escándalos financieros, y renuncia porque hay víboras en el Vaticano. Es decir, hay ahí un desafío que el Papa, al que lo eligen, de responder a esas demandas, y la respuesta que hace Francisco es una respuesta diferente a las anteriores, es decir, en vez de condenar apertura, seguir viajando como lo hizo Juan Pablo II, y poner como eje central de su papado todo lo que tiene que ver con la enseñanza social de la Iglesia. Creo que desde el primer día él dice que lo sagrado en esta institución es acompañar a los migrantes. Se recuerda que se va a Lampedusa, y ayer, cuando se entrevista con el vicepresidente de los Estados Unidos, le dice lo mismo, ¿no? Mire, no pueden ustedes maltratar a los migrantes. Creo que hay toda una trayectoria en esta idea de que las personas son sagradas, pero las personas aquí no es cualquier persona. Hay un discurso que dice, bueno, las personas, no. Los ninguneados, los descartables, los de las periferias, los que no tienen poder, los que están en los movimientos populares, son los elegidos para esta tarea. Y él entonces empieza en sus 12 años ahí cumpliendo esa idea, recorriendo distintos países, mostrando dónde están esos descartables. Y a la pobreza, no como otros de simplemente mencionarlas, dicen, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Bueno, y aquí sí, tenemos entonces todo un problema, no solo de lenguaje, sino de acción. Y las causas de la pobreza son el capitalismo salvaje, el enriquecimiento de los ricos, el capital financiero, los medios que acompañan, un mercado desregulado que se cree Dios. Tenemos guerra de dioses. Es decir, los dioses ya no es como me enseñaron a mí en la facultad, que eran muertos, que estaban por otro lado, sino que los dioses están en lo cotidiano, y al interior del catolicismo, del evangelismo, del judaísmo, del islam, hay diversos dioses. Dioses que acompañan a estos ninguneados, o dioses que acompañan a los privilegiados. Francisco opta por estos, de acompañar para cagar lío a los más pobres, y bueno, después vienen entonces los conflictos internos. Esos conflictos internos, otra vez más, son internos en la medida que hay grupos católicos que están en contra, pero a su vez esos grupos católicos están apoyados por grupos económicos o financieros. Fortunato, el Papa fue elegido como un Papa progresista, liberal en el sentido... Eso no es la Iglesia Católica, esas palabras. Primero, es antiliberal. No, liberal en el sentido de izquierda a lo europeo. Pero liberal ¿no? en el sentido católico. El catolicismo se presenta como antiliberal y anticomunista. Tiene una larga historia. Como antiliberal condena al mercado, condena la idea de la propiedad privada. Y como anticomunista condenó durante muchísimo tiempo el marxismo, las experiencias socialistas, comunistas, en las cuales, bueno, la Iglesia Católica tiene una... No, pero yo me refiero a lo cultural, si era o a lo interno era un papa que llega como conservador, llega como progresista o llega como alguien que estaba en el medio y después termina siendo más progresista que lo que muchos esperaban. Llega como un católico intransigente, un conservador popular, alguien que viene de América Latina, que sobre ciertos temas no cambia nada y sobre otros tiene una gran preocupación. No es la Europa de la muerte de Dios, sino la América Latina, insisto, con dioses que se pelean entre ellos. Y sí tiene una idea de apertura. A mí eso sí que me parece. Pero digo, Fortunato, digo porque también en su trayectoria como cardenal y en su trayectoria en la Argentina,
también en algún momento tuvo, digamos, rasgos muy conservadores que lo enfrentaron con algunos sectores. Después cambió una evolución del Papa, ¿o no? A ver, yo diría, el carisma de Papa no es lo mismo al carisma de cardenal. El carisma de presidente no es lo mismo al carisma de gobernador. Lo conocemos en Argentina. Puede ser gobernador, dice A o B, dice C, llega presidente y dice, estoy en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Que los carismas en instituciones religiosas es muy importante. El carisma de la función. Ser papa no es lo mismo a ser cardenal de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay después el carisma que le agrega el que va, en este caso con Francisco. Juan Pablo II, Wojtyla, eran líderes carismáticos de por sí, más allá de la función. Eran importantísimos. No era Ratzinger. No, Ratzinger era lo menos carismático que vi en mi vida. Pero era papa. Tenía el carisma de ser el papa, que sí que lo obedece, que tiene nombra, tiene la posibilidad de Pero nombrar. fue un momento horrible de la iglesia lo de Ratzinger, ¿eh? Sí, pero a mi juicio era la mano derecha feo. de Juan Pablo II. Sí, pero fue... No lo mismo, eran muy parecidos los dos. No, ahí por eso digo, hay que ver qué continuidades hubo ahí. Juan Pablo II tiene una gran actividad política partidaria. Sí. Hace implosionar a la Unión Soviética, se junta con Reagan, se junta con la Thatcher, participa en América Latina en todo lo que se llama eliminar a toda aquella que él considera disidente, hereje, tercermundista. No, es fuerte. Vino a terminar con la guerra, no terminó con ninguna guerra, ¿no? Acá, pero bueno. Bueno, vino a la guerra, pero recordá todo lo que se dijo cuando vino a la guerra, las críticas. Porque hablar de la paz, por ello acá hay una continuidad. Hablar de la paz, a nadie le gusta que le vengan a hablar de la paz. Cuando Francisco habla de la paz en Ucrania, ni le gusta a los ucranianos, ni le gusta a los yanquis, ni le gusta a los rusos, pero tampoco le gusta al patriarca de Moscú, que apoya a Putin, ni le gusta al patriarca de Constantinopla, que apoya a Zelensky. Cuando va a Israel y acusa a la gente de Hamas sobre el terrorismo que cometieron, hay muchísima gente que dice, pero ¿cómo le decís esto? Le permite después decir, estoy también en contra del asesinato de tantos palestinos. Es decir, tener posturas ni conservadoras ni progresistas, sino intransigentes sobre ciertos temas, hacen a los papados. Entonces en esto hay que verlo más en esas continuidades, decir que las personas son sagradas, por ejemplo, el inmigrante, el trabajador, el homosexual, la lesbiana, los travestis, bueno, es por un lado es lo más conservador que hay en la iglesia, en el cristianismo. Las personas son sagradas, tiene 1000 años de historia en el cristianismo. Ahora, decirle en el siglo XXI, cuando hay persecuciones, cuando hay desigualdad, cuando hay grupos de poder puestos a funcionar en contra de estos grupos, se hace cuestionador del orden. Y si a su vez de ese orden, la única autoridad legítima en soledad que lo cuestiona, dice el capitalismo es salvaje, los grupos financieros matan, el gran capital es el gran productor de la pobreza, los grandes grupos armamentistas son los que llevan a las guerras geopolíticas, y se encuentra muchas veces solo, entonces aparecen muchas otras personas que no son ni cristianas, ni judías, ni islámicas, gente de buena voluntad que quedó sin dónde agarrarse hoy, porque no hay más internacional socialista, ni comunista, ni demócrata cristiana, ni liberal, y encontraron en ese Papa una persona para decir, bueno, yo lo apoyo, yo voy, yo estoy en el caso. Ahora, Fortunato, si en general los papas, bueno, supongo los que tienen un largo papado eligen un montón de cardenales, es lógico pensar que el papa que lo sucede se les parece. Usted dice que Ratzinger fue parecido a Juan Pablo II. Bueno, ¿cómo de Ratzinger él los había elegido a casi todos y no había oposición? Claro, pero ¿cómo aparece un Bergoglio? De Francisco, ¿cómo lo eligieron a Francisco? Si eran todos elegidos por Ratzinger. Pregunto eso. Y yo pregunto lo mismo, yo me equivoqué tanto. Es decir, ese no, grupo que quizá la explicación es que el papado de Ratzinger fue muy polémico y terminó de forma muy polémica, ¿no? Sí, pero este papado al interior de la Iglesia Católica es súper polémico. No, pero polémico, yo digo polémico en el sentido de que hubo cuestionamientos, los escándalos
que usted mencionó, de la pedofilia, del Banco del Vaticano. Hablemos de la Argentina. Vos lo dijiste varias veces y tus colegas muchas veces. El actual presidente hizo una crítica furibunda al Papa. Sí. Le dijo, demonio, sos una... Hijo de puta, le dijo. Bueno, ¿cuántos obispos argentinos salieron a defender al Papa? Sí, insólito. Bueno, no, demuestra cómo funcionan las instituciones, en este caso, la católica. Esto es lo que yo... Hay que ver esos momentos, y que depende no solo si a quién nombró, a quién no nombró, sino cuál es hoy el panorama internacional. Porque las religiones tienen mucho que ver con lo que pasa en la política, sí, en muchísimo. la economía, en la cultura. Entonces, hoy el mundo del 2025... ¿Y eso qué permite prever? ¿Qué permite imaginar? Y yo creo que va a permitir decir, bueno, aquel que sea elegido tendrá que decir cómo preserva una cierta idea de apertura, esta idea de que las personas son sagradas y que vos predicás la fraternidad universal. Y que eso lo tenés que hacer con ayatolas, con rabinos, con pastores, con patriarcas y con imanes. Entonces, ahí hay algo, me parece que en el 2025 está mucho más fuerte que en otras épocas, que ese religioso hoy tiene un espacio muy importante. Bien. Tanto es así que las ultraderechas o los ultraliberales aparecen también religiosos. Sí, sí, más bien. ¿Y qué quiere decir? Cuando te digo guerra de dioses, no está muerto Dios, no están muertas las creencias religiosas. Como cada una toma esas creencias religiosas en aras a objetivos políticos, económicos, mediáticos, imagínate. Grandes empresarios de grupos religiosos dirigen grandes medios a nivel local, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Bueno, eso, hay cierta novedad en eso, y al mismo tiempo hay la crisis de los partidos políticos, de las representaciones históricas, que tienen que buscar otro espacio. Bueno, y ahí aparece lo religioso. Lo seguiremos hablando, Fortunato, si es tan amable, cuando arranque el cónclave. Muchas gracias. Ahí está. Un gran abrazo. Chau. Muy interesante, muy interesante.